Luna Marcha, directora de la cuenta de alto costo de la República de Colombia, a la doctora Gabriela Hamilton, directora de salud de las personas de adolescentes y niños de la República Argentina, a toda la audiencia, amigos y amigas que se han tomado el trabajo y el interés de venir a escuchar esta conferencia. Por otro lado, tenemos el reto de generar medidas que permitan seleccionar las mejores intervenciones. Dado que son de muy alto costo, debemos ser muy cautelosos respecto al financiamiento. Tomar y usar criterios de costo-efectividad, de costo-utilidad, de impacto presupuestal que sea extensible a la mayor cantidad de los asegurados en estos momentos que están en crisis. Esperamos que de aquí a un futuro mediano podamos extender este derecho y universalizarlo a todo el país. Lo otro es contar con elementos que nos permitan tener evidencias sobre cosas que hacemos. Contar con buenos sistemas de evaluación de tecnologías sanitarias que nos digan, ok, ¿sabes? Por acá tenemos que andar porque estas son aquellas intervenciones que nos permiten dar más y mejor calidad de atención a nuestros asegurados. Y finalmente, no por ello menos importante, tenemos la oportunidad de ir creando nuevas modalidades de pago a diferentes prestadores y generar convenios específicos en función de las carteras de servicios especializadas que cada uno de ellos ofrece. Mejoras en la atención de salud. Esto parece largo, puede ser considerado como un mapa, un rompecabezas que tenemos que ir armando en el transcurso de los años. Y estos primeros 2 años hemos tenido resultados satisfactorios. Hemos pasado de casi 600 pacientes que estaban en hemodiálisis. Ahora tenemos más de 2.600 pacientes dializados y 5.000 pacientes con enfermedad renal crónica que están siendo tratados y financiados totalmente por el Fondo Intangible Solidario de Salud y el Seguro Integral de Salud. Y finalmente, en la parte oncológica, tenemos más de 18.000 pacientes que cuentan con un financiamiento completo y oportuno en instituciones especializadas que pueden proveer un servicio de calidad. Bueno, quiero extender a toda la audiencia la más calurosa bienvenida a este evento. Espero que las próximas horas sean muy provechosas. Agradecer su presencia infinitamente. Creo que esto demuestra el interés de la audiencia por conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que esperamos hacer, cuáles son, sobre todo, las perspectivas que desde otros países se están manejando para atacar este problema. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, doctor Garavito, doctora Costa, distinguidas invitadas que nos acompañan hoy, distinguidos participantes, colegas, todos en el cuidado de la salud. Estamos implementando una reforma, como todos ustedes saben. Estamos implementando una reforma, dando un paso más en este camino que ya emprendido hace un par de décadas en el tema de implementar mejoras para llegar de la mejor forma a nuestra población. Y la reforma, que está centrada en el ciudadano, se refleja y se va a reflejar en más salud, que significa más población cubierta, más y mejores servicios, más protección de derechos. Hoy día el tema que nos trae acá es revisar experiencias de manejo de fondos para enfermedades catastróficas. Hoy día se refleja en 2 de estos grandes pilares, ¿no? El de más cobertura, más población cubierta. Hasta hace poco tiempo nuestros asegurados al seguro público no contaban con una protección concreta para enfermedades catastróficas.
a pesar de que existía formalmente el Fondo Intangible Solidario para Salud, no estaba regularmente financiado. Hace ya un par de años que contamos con un financiamiento concreto, definido, se ha ubicado el fondo dentro de la estructura del Seguro Integral de Salud y hemos comenzado ya a tratar enfermedades de alto costo con un primer listado, como nos dice el doctor Galagrito, que es el jefe de FISAL. Entonces nosotros hemos podido ya decir, tenemos una cobertura mayor. Nuestros asegurados del SIS tienen además protección contra estas enfermedades catastróficas, comenzando con un listado inicial. Hoy día estamos imprimidos, ¿no? Dando el primer paso. Ya tenemos pacientes en tratamiento por cáncer, tenemos pacientes que están siendo tratados por insuficiencia renal, que están yendo a trasplantes, el crecimiento inmenso de pacientes en diálisis. Esperamos que se refleje un crecimiento igual de grande en pacientes trasplantados, porque todos sabemos que un paciente trasplantado soluciona su problema definitivamente y su calidad de vida va a ser mejor y el costo para el Estado que lo financie es mucho más bajo. No creo que alguien me comentó que un trasplante es 1 o 2 años de diálisis y diálisis crónica, con todos los problemas que trae un problema de este tipo. Y yo creo que en el manejo de las enfermedades catastróficas son las dos partes que hay que ver. No basta tener presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto sin una organización adecuada y sin estrategia adecuada es como agua en el desierto, que desaparece rápidamente y no soluciona necesariamente el problema. Y esas son dos cosas que nosotros estamos comenzando como país a avanzar para manejo de enfermedades de alto costo. Uno es, ok, necesitamos presupuesto, cómo costeamos mejor, cómo tenemos un mejor sustento para que se asignen los recursos necesarios, porque no basta decir necesito, uno tiene que sustentar. Y parte del sustento será cómo organizamos mejor el servicio para dos temas. Primero, que le llegue a todos. Porque yo puedo decir, yo cubro el cáncer, y claro, estoy en Lima, sentada acá, y encuentro en menos de 1 kilómetro un lugar donde me lo puedan tratar. Pero si estoy en una zona alejada y no tengo las facilidades para desplazarme o no llega el servicio de trizaje o despistaje, ni me entero, voy a llegar en etapa avanzada y después no voy a ver cómo movilizarlo. Tiene que estar asequible. El otro tema, aparte de estar asequible, es que la organización me debe permitir manejar la enfermedad de la mejor forma posible, ¿no? Y eso significa, como hablábamos en insuficiencia renal, mejorar nuestras facilidades para trasplantes, y como significará el cáncer, hacer registrajes para diagnosticar temprano el cáncer. Hoy día estamos diagnosticando a los pacientes, el 75% de los pacientes diagnosticados están en estadios avanzados. Deberíamos revertir esa figura, deberíamos llegar al 75% de nuestros pacientes estén en estado precoz, por todo lo que ustedes saben por día. Y además de esto, estamos en el camino de cómo organizamos mejor el financiamiento del país. Nosotros queremos, en este momento, estamos focalizados y aprendiendo en el espacio del sector público dependiente del Ministerio de Salud. Estamos hablando de los servicios y la población que atiende el Ministerio de Salud a través del Seguro Integral de Salud. Pero tenemos población atendida en otros espacios, principalmente con el segundo mayor asegurador del país, que es el Seguro Social, que atiende hoy día todas las enfermedades catastróficas y no en los pacientes, los asegurados que tienen. Y uno de los temas que se están comenzando a evaluar para, esperamos, un mediano plazo, es evaluar la posibilidad de tener un seguro que sea un fondo único para enfermedades catastróficas. Esto todavía es prematuro de decir vamos a implementar, pero es algo de lo que queremos evaluar. Y por eso en ese espacio de avanzar, de empezar a dar los primeros pasos, aprender de lo que uno se equivoca, queremos también aprender de lo que otros han aprendido y de lo que otros ya han trabajado. Y por eso se está reuniendo, ¿no? Que con mucho tino
ha organizado el CIS y por eso estamos acá, ¿no? Yo creo que esto es precisamente lo que uno tiene que hacer cuando uno quiere implementar un cambio, ¿no? Aprender de lo que está escrito, aprender de la experiencia hacia atrás y aprender de los demás que ya lo han hecho. Por dos razones: para aprender qué les funcionó y para aprender lo que no les funcionó. Porque aprendiendo lo que no les funcionó, digo, ya por ese camino no vamos, o sea, no vamos a hacer la misma ruta de caídas y levantadas. Ya esas caídas esperemos no tener, tendremos otras con toda seguridad, pero esa por lo menos no. Y bueno, y eso es la razón que nos tiene acá. Yo estoy muy complacida de este evento y el Ministerio también, y espero que tengamos un día productivo, y espero mañana o pasado escuchar las conclusiones de cada evento para ver qué es lo que necesitamos ir avanzando en la implementación para seguir caminando en esa ruta y cubrir las necesidades del resto del país, ¿no? Sin más, yo declaro inaugurado este magno evento que al final del día nos dará conclusión. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación que me hizo llegar a Fisal para compartir con ustedes este tema, muy importante a propósito de lo que se está tratando el día de hoy. Va a ingresar la sangre del paciente, se va a depurar y luego nuevamente va a ingresar por el acceso vascular. Este filtro que lo ven ustedes ahí está compuesto obviamente de múltiples fibras dialíticas que tienen una capacidad para depurar, obviamente esto como un mecanismo de contracorriente con el líquido dializador. Pero el alma del procedimiento obviamente se encuentra justamente en el filtro dializador, donde se viene a dar la diálisis propiamente dicha. Ahí vemos en grande el tema que nos preocupa hoy día, el filtro hemodializador, porque como bien dice el título de la exposición, los filtros que se han reusado, se han reutilizado en ciertos países, sobre todo en los Estados Unidos, al año 2000 casi el 75% de los pacientes dializados en Estados Unidos lo hacían mediante esta técnica de reutilización, realmente constituye una ventaja frente al uso único, o es el uso único el filtro el que vendría a desplazar la reutilización. Un tema muy interesante que nos llamó justamente la atención para desarrollar esta investigación. Ahí vimos el mecanismo que decíamos en la primera lámina: la sangre ingresa por el polo superior del filtro, sale por el inferior, el dializado, el líquido de diálisis, obviamente va en contracorriente y va a permitir que pasen las sustancias de desecho, las sustancias tóxicas, por un mecanismo de difusión y de ósmosis. Aquí ya una foto de la vida real, toda la parafernalia de esta hemodiálisis. Y observamos pues que existen dos tipos de filtros: los filtros de bajo flujo y los de alto flujo. Los de alto flujo, la diferencia está en la capacidad dialítica del filtro, en lo que se llama el coeficiente de ultrafiltración. Los que son mayores de 15 mililitros por hora por milímetro de mercurio son considerados dializadores de alto flujo, obviamente son más costosos, y los dializadores de bajo flujo con un KUF por debajo de 15. Así de sencillo es el punto de corte para poder categorizar a los dializadores como alto o bajo flujo. Obviamente los de alto flujo son mucho más eficientes. Cuando hablamos de reutilización del filtro, nos estamos refiriendo básicamente cuál es la capacidad que tiene el volumen de estas fibras dialíticas para mantener una hemodiálisis eficiente, aceptable, adecuada en términos técnicos. Y se ha considerado, mediante la revisión de toda la evidencia y toda la experiencia que hay sobre este tema, que los filtros de diálisis que conservan más del 80% del volumen de estas fibras dialíticas, es decir, 80% por lo menos de fibras viables, están todavía categorizados como filtros de alta eficiencia. Al respecto, se habla de un cociente, de un índice que es el KDU, que es el aclaramiento de urea dializador, que se mide en litros por minuto. Y vemos ahí diversos estudios como este que les traigo de Barrios, demostraron que el volumen de fibras dialíticas cuando están al 100%, es decir, un filtro nuevo,
Aquí tenemos un filtro de alto flujo y de bajo flujo con sus respectivos KDU. Miren el KDU en litros por minuto para un 100% de fibras dialíticas viables es de 0.190 litros por minuto para un filtro de alto flujo y para uno de bajo flujo es de 0.180 litros por minuto. Ese es más o menos en promedio el coeficiente, el KDU para los distintos filtros cuando están a un 100% del volumen de fibras viables. Sin embargo, se ha demostrado, como lo hace este autor, que conforme va perdiendo las fibras dialíticas hasta un 80%, este KDU también se ve afectado y va disminuyendo, pero la disminución es bastante aceptable. Miren ustedes, con un 80% de fibras dialíticas, para los filtros de alto flujo solamente ha perdido la capacidad dialítica en un 6%, y para los de bajo flujo ha perdido la capacidad dialítica en un 5%. Es decir, todavía hay una aceptable adecuación de la diálisis a pesar de la pérdida del volumen de fibras. De acuerdo a diferentes estudios, el promedio de reutilización de los filtros, es decir, aquellos filtros que se pueden reutilizar hasta la pérdida de un 80% o máximo, hasta un 80% de volumen de fibras, se ha calculado en algunos estudios hasta 14 veces en los filtros de alto flujo y de 11 veces para los filtros de bajo flujo, ¿no? Con una desviación estándar, como ven ahí, de 7 para ambos casos. Es decir, podemos perder fibras dialíticas hasta un 20% y nuestra adecuación de la hemodiálisis se mantiene todavía bastante aceptable. Revisando la evidencia, distintos estudios coinciden obviamente en esta capacidad de reutilización del filtro dializador. Como vemos, Garrett encontró con mediciones semejantes a la que hemos visto en la lámina anterior hasta 14 veces la reutilización sin perder significativamente la capacidad dialítica del filtro. Leipold hasta 15 veces. Scott, en otro estudio muy semejante al anterior, hay un promedio de reutilización hasta 15 veces, y así diferentes autores van, como pueden observar, el intervalo de reutilización va entre 10, 15 y 18 veces. Es decir, con esas condiciones de volumen de fibras todavía se puede mantener la capacidad dialítica del filtro. El KTB es un índice muy utilizado para evaluar la adecuación de la hemodiálisis. Es muy simple, simplemente el K se refiere a la tasa de depuración de la sangre, es decir, 300 litros por minuto, que es el volumen promedio, por el tiempo en que es dializado el paciente, generalmente 3 horas, 180 minutos, por lo tanto multiplico 180 minutos por este flujo que va por el filtro, que es de 300 mililitros de sangre por minuto, y esto nos da un KT de 54 litros. El KTB se refiere simplemente a la división que hay entre este volumen, es decir, la capacidad, el volumen de sangre que va a pasar por el filtro durante el intervalo de tiempo de 3 horas, entre el volumen de agua que tiene el paciente, que por cálculos estándares establecen 60% del peso corporal. Entonces, si yo divido el volumen de sangre que pasa por el filtro entre el volumen de agua que tiene el paciente, eso es el famoso KTB, y se ha observado en diferentes estudios que KTBs de 1.2 o más son KTBs bastante adecuados para considerar hemodiálisis bastante aceptadas. KTBs por debajo de 1.2 significa que hay que adecuar la hemodiálisis, hay que aumentar tal vez el tiempo del paciente en la máquina, hay que aumentar a lo mejor el K, el flujo de sangre. Es importante esto, el flujo de sangre, porque los nefrólogos siempre buscan mantener un KTB de 1.2 o más. El estudio EMO lamentablemente no demostró que a mayores KTB se pueda obtener mayores beneficios. Eso no fue demostrado, pero sin embargo sí está bien descrito que KTB por debajo de 1.2 no son los más adecuados. Ahí tenemos el paciente puede ser monitoreado, entonces, de acuerdo al KTB, siempre por encima de 1.2 va a ser algo bastante aceptable, y cuando esté por debajo de 1.2 el nefrólogo va a tener que ajustar muchas veces el procedimiento para tratar de mantenerlo en los valores ideales. El KTB, junto con otros índices como la hemoglobina, el peso corporal y la tasa de reducción de urea, son índices que le permiten al nefrólogo ir monitoreando la calidad de la diálisis, ¿no? Esto también derivado del estudio de Barrios. Miren cómo a mayor número de utilizaciones, hasta
hasta 27 reutilizaciones del filtro, el KDU, la reducción del KDU llegaba máximo hasta había una pérdida de un 20%, ¿no? Que no es lo ideal. Uno prefiere reutilizar el filtro hasta perder más o menos un 20% de las fibras dialíticas. No está recomendado reutilizar el filtro cuando se ha perdido más del 20% de fibras dialíticas. Igual con el KTB, con 18 reutilizaciones del filtro, el KTB se ve poco afectado. KTB de 1.2 para los de alto flujo, 1.21 cambia a 1.22 a pesar de que ya estamos perdiendo fibras dialíticas y estamos ya reutilizando el filtro. Es decir, hay una correlación entre la reutilización y la pérdida de la capacidad dialítica, sí, pero que va muy lenta. Es decir, puedo perder hasta 20% de fibras sin perder la eficiencia de la hemodiálisis. Bueno, hasta ahí entonces se puede entender que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de índices dialíticos, un filtro podría reusarse sin mayor afectación de la calidad de la diálisis. Pero ¿hasta qué punto la reutilización podría condicionar una mayor morbilidad o una mayor mortalidad? Eso también está bien estudiado en la literatura. Nosotros decidimos hacer una evaluación costo-efectividad en la unidad, asumiendo de que, de acuerdo a la evidencia, la reutilización del filtro podría condicionar una mayor morbilidad o una mayor mortalidad en los pacientes donde se emplea esta técnica. Esto ha sido discutido en muchos países, todavía es controversial. Nosotros diseñamos entonces un modelo económico, un modelo markoviano, un modelo matemático que simula la evolución de la enfermedad con un horizonte temporal de 5 años, con ciclos de 1 año, desde la perspectiva del financiador. Pero como los datos que tenemos aquí en el país abundan más en lo que es de salud, y dicho sea de paso, la gran mayoría de pacientes que se dializan lo hacen por este sistema de aseguramiento, también por procesos de desinfección, y mucho tiene que influir también en el tema del desinfectante. ¿Cuál es el desinfectante que utilizo? El uso único no está exento de complicaciones. El uso único puede condicionar lo que se llama el síndrome del primer uso, es decir, cuando se expone la sangre del paciente al material recién expuesto, puede haber cuadros de trastorno de coagulación o cuadros alérgicos severos. Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a revisar la situación de las enfermedades oncológicas de alto costo. Pero eso también va a ser una buena oportunidad para que revisemos un poco la situación epidemiológica del cáncer en nuestro país. Y en términos generales, la incidencia acumulada de cáncer en nuestro país es notablemente menor que en Estados Unidos y en países de Europa. O sea, nosotros tenemos menos cáncer que Estados Unidos, menos cáncer que Europa. Sin embargo, nuestro problema no está en la incidencia, sino el problema está en la mortalidad por cáncer. Se estima que cada año en nuestro país se diagnostican 45.000 nuevos cánceres y a su vez cada año fallecen cerca de 30.800 personas por cáncer. Los datos que ustedes están viendo allí son estimaciones que han sido obtenidas a partir del Globocam y de los registros poblacionales de cáncer. Ahí está el registro de Lima Metropolitana, el registro de Arequipa, el registro de Trujillo. De repente los datos no son tan recientes, pero queda bastante claro que sea la fuente que se evalúe, la incidencia de cáncer es notablemente mayor en mujeres que en varones. Y eso solamente refleja la elevada carga que tienen los cánceres ginecológicos en nuestro país, es decir, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama. Y esto se lo digo porque en el mundo, esto no es una situación peculiar, en el mundo la incidencia de cáncer o la mortalidad por cáncer es mayor en varones que en mujeres. La incidencia siempre es mayor en varones que en mujeres, pero en nuestro país es mayor en mujeres que en varones. Si bien es cierto que estamos viendo la parte de financiamiento, pero de todas maneras quiero recoger un poco algunos datos acerca de factores de riesgo. Nuestro país tiene una situación bien particular, y es que, si bien es cierto que nosotros hemos avanzado mucho en los procesos de transición epidemiológica, en los procesos de transición demográfica, pero también nos enfrentamos a que el perfil del cáncer en nuestro país está marcado por infecciones, algo paradójico, ¿no? Infecciones oncogénicas.
Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo tenemos una carga importante por infección por Helicobacter pylori que con el tiempo nos va a llevar a cáncer de estómago. Tenemos una carga importante de infección por los tipos oncogénicos 16 y 18 que nos van a llevar a cáncer de cuello uterino. También tenemos infección por el virus de hepatitis B, por el VIH. Y con el tiempo, si es que no detenemos la epidemia de obesidad que tenemos, nos vamos a enfrentar a un gran problema respecto del cáncer de mama. Observen ustedes cómo desde el año 2000 hasta el año 2012 la prevalencia de obesidad en la población, y para este gráfico de acuerdo a las ascendentes en mujeres, cómo ha aumentado en 35%. Así que si no trabajamos esto y no hacemos prevención, en el futuro vamos a tener una epidemia de cáncer de mama. Lo que les voy a presentar son los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer. La Dirección General de Epidemiología tiene un sistema de vigilancia que se basa en los registros hospitalarios de cáncer. Los datos que les presento son del año 2006 al 2011. Y de acuerdo al sistema de vigilancia, en esa época se han registrado 109.000 casos. El sistema de vigilancia no busca ser exhaustivo, no busca recoger todos los casos de cáncer en una región, pero lo que busca es incorporar a los principales establecimientos que diagnostican cáncer en las regiones y a partir de ellas conocer el comportamiento epidemiológico del cáncer. Y es evidente cómo los casos de cáncer en el sexo femenino se presentan a edades notablemente más tempranas, a costa de cánceres como el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, o sea, cánceres que tienen intervenciones preventivas o que tienen intervenciones para el diagnóstico temprano. Y a su vez podemos observar que en el caso de los varones, los casos de cáncer se presentan a edades notablemente más tardías, por encima de los 60 a 79 años, y esto a costa del cáncer de estómago y del cáncer de próstata. Lo que hemos podido observar con el sistema de vigilancia es que el perfil del cáncer en nuestro país presenta peculiaridades, al menos o variaciones geográficas. En amarillo ustedes pueden ver los cánceres de alto costo. Y ustedes pueden observar de que el cáncer más frecuente como país, de acuerdo a nuestro sistema, es el cáncer de cuello uterino, seguido del cáncer de estómago y del cáncer de mama. También tenemos el cáncer de próstata, los cánceres del sistema hematopoyético, dentro de ellos las leucemias, cáncer de colon, cáncer de ganglios linfáticos, dentro de ellos los linfomas. Pero lo importante es que tenemos tres cánceres que dominan todo este escenario, que son cuello uterino, estómago y mama. Pero a medida que vamos revisando los datos de las regiones, como les mencionaba, existen ciertas variaciones geográficas. Este es el caso de Lima, y esto se cumple también para Trujillo, se cumple también para Lambayeque, y es bastante claro que en las ciudades de la costa el cáncer de cuello uterino siempre va a la cabeza. Pero el segundo cáncer más importante es el cáncer de mama, que es el cáncer que se observa bastante en las regiones de la costa, y seguido por el cáncer de estómago. El cáncer de estómago conocido incluso a veces como el cáncer de los pobres. Cuando vamos a la región andina, en la sierra observamos dos perfiles epidemiológicos. Uno propio de ciudades de mejores condiciones socioeconómicas, en las cuales el cáncer de cuello uterino va primero, seguido por el cáncer de estómago. Esto pasa por ejemplo en Junín, esto pasa en Arequipa. En contraposición con lo que pasa con los departamentos de bajas condiciones socioeconómicas, como Huánuco, Apurímac, Ayacucho. Y en estos, el cáncer de estómago desplaza el cáncer de cuello uterino convirtiéndose en la primera causa. Entonces, dos perfiles en la sierra. Un perfil en el que predomina el cáncer de cuello uterino en departamentos más desarrollados con mejor índice de desarrollo humano. Y un segundo perfil en departamentos de condiciones socioeconómicas un poco inferiores. Lo que pasa, como les mencionaba, el cáncer de estómago desplaza a todos los demás cánceres. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la Amazonía? En la Amazonía el perfil del cáncer es bastante similar a lo que pasa en la costa, pero con una diferencia. La proporción de casos de cáncer de cuello diagnosticados, de cáncer de cuello uterino, es notablemente mayor. Si regresamos a lo que pasa en la costa, observen, por ejemplo, cómo en la costa el cáncer de cuello uterino representa, en Lima, por ejemplo, el 13% de todos los cánceres. Pero cuando vamos a la Amazonía, representa el 29%, casi el 30%. Y esto pasa
en Ucayali, esto pasa en Madre de Dios, esto pasa en San Martín, es un fenómeno repetitivo. Y con esta diapositiva vamos a reflexionar bastante. Vamos a reflexionar bastante porque sabemos que la intervención más importante en salud pública, en cuanto a cáncer se refiere, es el diagnóstico temprano, mediante técnicas de detección temprana, técnicas de tamizaje. En los países desarrollados, en los países de Estados Unidos, en Europa, el porcentaje de casos diagnosticados de tamizaje supera en muchos casos el 70%. Pero nosotros todavía tenemos mucho que mejorar. No lo veamos en negativo, sino veámoslo como una línea de base para lo que tenemos que mejorar. Observen, por ejemplo, cómo en cáncer de cuello uterino estamos diagnosticando entre el 5 y 6% de los casos mediante tamizaje. El cáncer de mama, 0.4%. Y ya del cáncer de próstata, ni hablamos. Estas tendencias han ido mejorando en el tiempo, pero como les menciono, todavía tenemos mucho que mejorar. Observen, por ejemplo, de acuerdo a los datos de la vigilancia, la situación de diagnóstico por tamizaje, en este caso, para el cáncer de cuello uterino, para todos los departamentos. Y se puede observar cómo la valla nacional es de 5.6% y solamente hay 5 departamentos que están por encima de ella. Y el resto, la cobertura del tamizaje es baja, y en los departamentos de más bajas condiciones socioeconómicas incluso es nula. Entonces, nos queda bastante claro que tenemos que fortalecer el tamizaje. En el caso del cáncer de cuello uterino, que está dentro del listado de enfermedades de alto costo, si trabajamos más en tamizaje, vamos a poder reducir la carga, tanto en carga de enfermedad como en carga económica. Y en el caso del cáncer de mama, la situación también es bastante similar. O sea, tenemos mucho que mejorar. En cuanto a mortalidad por cáncer, cada año fallecen por cáncer 30.800 personas. Es un problema también porque a veces en nuestro país o a veces en las regiones se le brinda bastante importancia a otras enfermedades que de repente tienen una gran magnitud, pero no tienen la mortalidad que tiene el cáncer. En esta diapositiva observen ustedes cómo para el año 2011 habían fallecido 30.832 personas. Y cómo en los años 2004 y 2005 el número de defunciones eran mayores en el sexo femenino. Y esto ha ido cambiando y luego el sexo masculino ha ido tomando la posta, teniendo un mayor número de defunciones en el tiempo. No podemos negar que las intervenciones que se han implementado en los últimos años han tenido efecto. Ustedes pueden ver la tasa de mortalidad ajustada y se observa cómo hay una reducción de la tasa de mortalidad. O sea, las intervenciones que se han ido aplicando en el tiempo han tenido un impacto. Las neoplasias del sistema hematopoyético, como ustedes saben, es un poco difícil porque hasta hace algunos años no teníamos intervenciones preventivas para este cáncer. Les decía que no teníamos porque en febrero de este año, en un journal importante apareció un metaanálisis que muestra que las dioxinas infantiles están asociadas a la exposición a la contaminación por humo de vehículos. Primero, para situarnos dentro del sistema de salud, el aseguramiento universal de salud, que se proclama con la ley 29344 del año 2009, describe que hay un órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Salud de Perú. Se crea un órgano supervisor con funciones sancionadoras, además, que es la Superintendencia Nacional de Salud, y se denominan a las IAFAS, es decir, las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, quienes efectivamente financian atenciones en diversos proveedores de servicios de salud, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, alias IPRES. Bien. Ahora, el FISAL, ¿dónde se encuentra dentro de todo este esquema? Si ustedes ven, se encuentra dentro del rubro de IAFAS. Es una entidad pública, es una institución administradora de fondos de aseguramiento y es dentro de la estructura presupuestal del SIS, es una de sus unidades ejecutoras presupuestales.
El sí se relaciona básicamente y en primer lugar con los proveedores públicos. Hacia futuro estamos esperando asumir relaciones de contratación, de coberturas adicionales, de riesgos con otras IAFAS, otras instituciones administradoras de servicios de salud. Si ustedes ven, dentro de las públicas está aquí el Fondo de Salud de la Marina, de las Fuerzas Aéreas del Perú, del Ejército Peruano, de la Policía. Son diferentes, ellos pertenecen los tres primeros al sector defensa y el último, Salud Por, al sector interior, Ministerio del Interior. Por otro lado, también está como IAFAS el Seguro Social de Salud. Y en el lado privado están las EPS, las entidades prestadoras de salud, y los seguros privados. Estas mantienen la característica que financian atenciones. La idea es que hacia futuro, y si hacia un mediano plazo, el FISAL logra convertirse como, tal como se ha mencionado dentro de los lineamientos de reforma del sector salud, se convertiría en un seguro de segundo piso que tendría relaciones horizontales con las otras IAFAS. Nuestras relaciones, como le había dicho inicialmente, principales son con los prestadores públicos por el momento. Esto no descarta que hacia futuro podamos complementar nuestra red pública con servicios privados. La idea es que esto vaya de la mano con el desarrollo también de la oferta pública, porque si no vamos a optar siempre por contratar, nos vamos a convertir en una especie de broker, ¿no? Solamente para contratar servicios privados, y no vamos a estar manejando específicamente los riesgos, que es lo que cualquier aseguradora pública o privada debería estar manejando. Como ven, nosotros ahorita estamos con los prestadores de las sanidades, con los prestadores del seguro social, con los cuales tenemos, vía el Seguro Integral de Salud, tenemos un convenio de intercambio prestacional, ¿no? Específicamente con el Ejército Peruano tenemos un convenio también de intercambio prestacional, y ocasionalmente y de manera complementaria y de emergencia se contratan servicios privados cuando la situación de los pacientes lo amerita. Y obviamente cuando la oferta pública no se da abasto. Y tenemos ejemplos en algunos casos, sobre todo para hemodiálisis, en que aisladamente hemos tenido que contratar, porque si no también el paciente se queda sin el servicio y el riesgo de mortalidad se incrementa un montón para el paciente. Bien, un poquito de historia sobre el FISAL. El FISAL se crea inicialmente, el antiguo FISAL se crea en el 2002. El FISAL era una entidad pública de derecho privado que contaba con un directorio y con una gerencia ejecutiva que hacía a la vez después de las operaciones específicas del fondo. Financieramente era un típico fondo, podía generar recursos, podía plazar sus recursos para diferentes finalidades, incluso podía rentabilizar ese fondo, tal como lo hace el Fondo de la Seguridad Social, ¿no es cierto?, que tenía total independencia. Era un típico fondo financiero. Esto fue creado con la ley 27656 del 2002, con la ley 29344 de abril del 2009, se denomina al FISAL como una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, una IAFAS. Y como tal seguía recibiendo fondos de donaciones, no tenía un flujo sostenible de recursos del Estado y solamente vivía de donaciones. Entonces su actividad y sus resultados se veían muy reducidos por no tener un flujo de recursos permanente, ¿no? Eso está a la buena de Dios y a la buena voluntad de donantes nacionales e internacionales. Con la ley 29698 se crea,
¿qué le voy a decir? ¿No? Se declara además de interés nacional y preferente la atención de las personas con enfermedades raras y o huérfanas. Con esto implicaba tener pues una carga financiera enorme, ¿no? Y que también se le atribuye al nuevo oficial ¿cómo se llama? Perdón, el financiamiento de estas enfermedades. Bien, es con la ley 29761 de julio, del 22 de julio de 2011, es que se crea sobre la base del viejo FISAL el nuevo FISAL, pero esta vez se constituye como una típica unidad ejecutora presupuestal con capacidad de recibir recursos del Estado de manera directa y sostenible. O sea, nosotros estamos inmersos en la Ley Nacional de Presupuesto, seguimos todas las normas en términos presupuestales. Entonces, además, se crea para financiar atenciones del listado de enfermedades de alto costo y las enfermedades raras o huérfanas. A continuación les diré qué cosa contiene cada uno de estos, ¿no? En abril del 2012 se da la resolución ministerial 319 que da inicio a las actividades del FISAL, del nuevo FISAL. Nos adjudicaron 20 millones de soles y con eso comenzamos. Anecdóticamente yo les puedo decir que pasé, el primer jefe fue el actual jefe de CIS, el doctor Pedro Grillo, quien empezó a hacer a preparar el terreno para su funcionamiento. Incluso propuso el mecanismo prospectivo de pago que hasta ahora tenemos en vigencia, que es nominal. Entonces sí, durante meses hasta agosto estuvo preparando todo el terreno para que FISAL, siendo nuevo, sin personal, pudiese iniciar actividades a partir de abril. En agosto, quien les habla se hace cargo de la gestión del FISAL de manera de encargatura, y como les puedo decir que yo hablaba conmigo mismo, estuve hablando conmigo mismo 2 meses solito en la oficina porque no tenía personal. La potestad de financiar procedimientos de alto costo, que desde mi punto de vista resulta conveniente porque muchas de las patologías, por decir, solo ejemplo, las anemias aplásicas, que requieren de trasplante de médula ósea y cuyos resultados son altamente seguros, la remisión de la enfermedad es muy buena. De hecho, cuando comienzan los trasplantes de médula ósea, comienzan los experimentos en las aplasias, y los resultados parten de ahí, y de allí se adopta como una medida terapéutica a posteriori para leucemias, para linfomas y para otras patologías. Entonces, viendo esta situación, uno dice, ok, ¿sabes qué? ¿Por qué no usar el procedimiento para otras enfermedades cuya remisión, el costo de efectividad de su aplicación es mucho más alta que incluso la propia leucemia, ¿no? Son parte de las discusiones que tenemos, pero ya tenemos la posibilidad de habilitar procedimientos de alto costo, con todo el riesgo que esto implica. Bien, entonces, ¿qué cosas financiamos en concreto? Tratamiento médico, quirúrgico, esto sí basado en evidencias científicas, es decir, aquellas tecnologías sanitarias que tengan evidencia 1 o 2 años, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, cirugía. Financiamos trasplantes de progenitores hematopoyéticos a nivel nacional e internacional, justamente para fomentar las adecuaciones administrativas dentro de los hospitales. Se hace así como un pago histórico sobre la patología existente, la patología que nosotros financiamos, el flujo de pacientes que se tiene, y se establece un promedio, y sobre eso se traslada de manera adelantada. Esto, lo que se tiene, es oportuno, pero no garantiza la comprensión del
paquete. Porque muchas veces, muchas de las atenciones que tienen están en función del desarrollo de la oferta de cada hospital. Entonces, gran parte de servicios no los dan. Y si lo trasladamos de este modo, nunca van a desarrollar ese servicio a nivel de los establecimientos. Nosotros pensamos sinceramente que el primer mecanismo se convierte en un incentivo como para que empiecen a desarrollar de manera completa una cartera de servicios oncológica para que se pongan las pilas los hospitales. Creo que están en ese camino. Y no es por jactarnos, pero creo que hemos puesto un incentivo que puede ayudar muchísimo a los hospitales a mejorar su gestión. ¿Qué resultados hemos tenido? Les presento los de 2013 porque los de 2012 estaban sesgados, porque hemos comenzado con el financiamiento a medio año. Nosotros comenzamos en octubre, recién nos trasladan los recursos y tuvimos que hacer pagos retrospectivos a partir de junio del año 2012. Por lo tanto, no nos da una imagen muy clara de lo que pasó. En ese momento, además, los sistemas de registro y de información no estaban puestos a punto en ese momento. Para el año 2013, en la parte oncológica, tenemos reportados 16.515 pacientes que han contado con todo el financiamiento de sus atenciones, ya sea de manera prospectiva o de manera retrospectiva. Se han realizado atenciones oncológicas, son cerca de 30.000, bueno, 29.200. En la parte de renal crónica, sí, tenemos 5.941 beneficiarios. Esto no significa que estos sean dializados, ¿sí? Los dializados son 2.661 y se han hecho 20.943 atenciones. Y en la parte con el trasplante de médula tenemos, para ese año teníamos 4 trasplantados en el extranjero, uno que fue en salud y 6 en el INEM. Esta cifra para este año se ha incrementado. Felizmente se está dando más cobertura para este servicio, tanto en el extranjero como a nivel nacional. En términos presupuestales, el año pasado teníamos un presupuesto inicial modificado de 120 millones de soles, a los cuales se adicionaron 60 millones que venían del 2012 como saldo de balance que venía por la asignación directa del Plan Esperanza. Fueron 180 millones al final, ejecutamos 99.4 del presupuesto anual. A ver, de esto de aquí, ¿cómo se llama? Fueron 50.215 atenciones, hemos tenido en total 22.000 beneficiarios, ¿no? Este monto de 178 millones incluye los trasplantes, todos los trasplantes a nivel nacional e internacional. Y a nivel internacional son 6.853.000 nuevos soles. Bien, de manera de resumen, una cosa que quiero decir, bueno, queda claro que el FISAL es una IAFAS y es además una unidad ejecutora del pliego Seguro Integral de Salud. Financiado, perdón. Esto debería venir con manual, disculpen. Ya no veo mucho. Bueno, financiamos las enfermedades del Estado de alto costo, las enfermedades raras y múltiples, pero además ahora tenemos la potestad de los procedimientos de alto costo. Financiamos aquellas que cuentan con evidencia científica, que son costo efectivas y costo útiles. Podemos financiar los trasplantes, ¿no?, fuera del país, y además
tenemos esquemas de tratamiento y cuidados paliativos. Con el gobierno regional de Callao tenemos un programa que es incluso a domicilio para los pacientes terminales, que aquí he visto a la responsable, la verdad es que es muy esperanzador y ahorra mucha, no recursos, lo que ahorra es la mala experiencia de estar internado en un hospital sin la familia, ¿no? Bien, ¿qué retos tenemos? A partir de todo esto, en 2 años, con toda esta aventura, porque yo alguna vez les dije a los chicos, cuando vinieron a trabajar conmigo, que solamente yo les ofrecía, además de sueldo, sangre, sudor y lágrimas. Y eso es efectivamente lo que ha ocurrido. Felizmente todavía me acompañan y todavía tendremos que derramar más sangre, sudaremos más y lloraremos más, pero ahí estamos avanzando. Como reto, ¿qué cosa tenemos? Hay que fortalecer el FISAL en términos institucionales. ¿Por qué? Porque por la función de financiador de segundo piso que nos espera. Hay que crear todo ese tipo de condiciones. Esto es un proceso lento, que tiene que ser bien pensado, que está en función de cómo se van adecuando otras instituciones para poder abrir el campo, hacer el campito al FISAL dentro de toda la estructura de protección financiera en el país. Tenemos que incrementar la capacidad de negociación con otras YAFAs y con otras IPRES, ¿no? Y con otras YAFAs sobre todo porque estas YAFAs están en otros sectores. Una cosa es cuando hablamos dentro de la familia, ¿no? Con nuestros primos de los hospitales, con nuestros primos de las UNASA, que sea, ya, estamos en familia. Otra cosa es cuando estamos con otros sectores. Para ello tenemos que adecuar al FISAL desde el punto de vista organizacional, ¿no? Como una entidad pública y comunidad ejecutora de CIS. Tenemos que mejorar los mecanismos de interacción con los prestadores y con prestadores específicos, porque esto depende de la especialización, de la cartera de servicios que tiene cada uno de ellos y los mecanismos más adecuados con los cuales debemos relacionar, ¿no? Nuevamente, debemos desarrollar la capacidad. Todavía no sé, me gustaría que estén en el FISAL, pero eso sería ser pues sí parte de mantener y tener evidencias, o sea, no tomar decisiones desinformadas o porque me parece, ¿no? Tiene que haber una agencia a nivel estatal que se encargue de hacer toda la evaluación de tecnologías sanitarias. Esto es un deber de país. Todos los otros países que están avanzando mejor y hacen uso eficiente de sus recursos tienen este tipo de agencias, ¿no? Y esto ayudaría no solamente al Ministerio de Salud, ayudaría a salud, al sector privado, a las Fuerzas Armadas, a todo el mundo. Que podrían recurrir a un ente independiente que les diga, oye, ¿sabe qué? Esto sí sirve, esto no sirve. Tenemos que incrementar progresivamente el presupuesto de FISAL. Obviamente, aquí el problema es que la demanda se ha desatado. A manera de anécdota, les cuento, la señora ministra una vez me dice, oye, ¿qué cosa está pasando contigo? Desde que ha comenzado el FISAL se ha incrementado el cáncer. Yo digo, estás haciendo daño al país, me dice. ¿No? Entonces, claro, es el fenómeno que siempre ocurre. Cuando la demanda se... Mamá, hay muchas cosas más por decir, pero les agradezco mucho su atención y me disculpan por la tardanza. Muchas gracias. Algo cercano a 11 años, es mi 4º país de destino y tuve el honor de estar trabajando en este hermoso país desde hace un tiempo atrás de 3 días y por lo tanto tengo un conocimiento profundo de estos 3 días de la realidad peruana. Lo pensé, doctor Garavito, varias veces antes de aceptar el reto por varias razones. Una, porque es un tema complejo, con poca información aún a nivel regional, debo aceptarlo, que hasta nuestra organización tiene que fortalecer las áreas de conocimiento en este campo.
y que además es un tema con muy poca información y muy necesario en este momento. Y también por la falta de conocimiento que tengo de la realidad peruana y que me hubiera gustado adaptar más la presentación, así que de antemano pido disculpas si no cumplo con todo lo que la expectativa. Adicionalmente tengo el reto de tener aquí a la colega de Uruguay y obviamente cuando se habla de enfermedades catastróficas hay que hablar de Uruguay, es el ejemplo de la región, o sea, después de Canadá y Cuba, tal vez son de los países que tienen unos sistemas de seguridad social bastante bien estructurados. Y yo creo que antes de comenzar debo además agradecer a usted la oportunidad que da la organización, en nombre del doctor Fernando Leanes, agradecerle a ustedes por nuestra presencia, y además de eso yo creo que más importante que eso es felicitarlos por el esfuerzo que el país está haciendo para reformar su sistema y sobre todo el esfuerzo que está liderando usted con su equipo y la gente que está concentrada para sacar adelante este tema que es muy sensitivo para los países. ¿Eso es que llega? Sí. Yo pienso que de esto han hablado todo el día, pero en primer lugar debemos entender que clasificar una enfermedad como catastrófica o no depende de la presentación clínica de la enfermedad o de la incidencia de la misma o la frecuencia, sino del impacto financiero que su tratamiento lleva a las familias de los individuos que la sufren y que por tanto está íntimamente relacionada al financiamiento de los sistemas y a la capacidad que el Estado tenga de brindarle protección social a los individuos. Desde ese punto de vista se sale del ámbito netamente clínico y entra al ámbito de la salud pública y a otros ámbitos que están relacionados con la economía y salud. Ahora bien, en la mayoría de nuestros países se entiende como enfermedades catastróficas al cáncer, a la hipertensión, a las leucemias, a las enfermedades de rara presentación, entre otras, las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, existen algunos criterios que se han dado y que se han aceptado internacionalmente para tipificar una enfermedad como de alto costo, y con fines solamente didácticos vamos a asumir que son útiles. En primer lugar, tiene un alto costo, obviamente. Generalmente son de baja prevalencia, no necesariamente, pero son de baja prevalencia y por tanto no son prioritarias para los países desde el punto de vista epidemiológico y por tanto tampoco son objeto de los cuidados de atención de los sistemas de salud. Sin embargo, el tratamiento implica un costo igual o mayor al 40% del ingreso a los hogares, que para algunos autores es el tope que hace que un evento se vuelva catastrófico o no, o otros hablan del 50%, pero mínimo el 40% decía el Informe Mundial de 2010. En segundo lugar, otra característica es que presenta una curva de gasto diferente. Si ustedes, los clínicos, ustedes conocen más que mejor que nosotros, la mayoría de las enfermedades hacen un pico rápido de costos, o sea, hacen un pico muy rápido de aparición, costo mayor, luego comienza la resolución y el costo disminuye. En estas enfermedades no pasa eso. Al contrario, muchas veces entre más pasa el tiempo, el costo se incrementa. Y es debido por un lado a la cronicidad. Y aquí entra, y al alto costo de los insumos que se utilizan en su manejo. Aquí entra en juego de una manera muy importante el costo de los medicamentos. Y no solamente el costo de los medicamentos, sino el monopolio que tienen los laboratorios de estos tipos de medicamentos en todo el mundo. Hace que sea más difícil y más costoso el manejo de estos pacientes. Otra característica es que el financiamiento desde los hogares es insostenible en el largo plazo y también para los estados se hace insostenible cuando el número aumenta en el largo plazo. O sea, es otra característica que es prácticamente insostenible para todo el mundo con los mecanismos normales. Y al revés de lo que se pensaba anteriormente, esas enfermedades no afectan a los países ricos, no afectan solamente a los países desarrollados, sino que al contrario, afectan a todos por igual, y debido a la pobreza o a la situación de pobreza en los países pobres y a la baja capacidad de protección social de los estados, son regresivamente más problemas en las sociedades pobres que en las sociedades ricas. ¿Cómo se cubre esto en la región? Para entrar en el tema. La verdad, lo primero que tenemos que aceptar es que hay poca información acerca, por lo menos, de la región de las Américas. Hay 2 o 3 estudios que están en curso ahora, uno por el Dr. Davis, hay otro curso importante que se ha publicado en ACE últimamente, pero que incluye pocos países de la región. Pero lo que sí sabe que en general las coberturas de este tipo de riesgo es baja y muy heterogénea. Y pocos estudios existen en la región acerca de exactamente cuál es la situación, o estudios sistemáticos, repetitivos y de gran envergadura para saber cuál es la situación exacta para poder dar evidencia de qué es lo que está pasando
y cuál es el costo real de las enfermedades catastróficas en los presupuestos de la región. En general, este grupo de patologías se encuentran incluidos dentro de los planes obligatorios de salud y dentro de los planes de prestación de servicios de muchos de los países, el manejo de algunas de ellas, pero no están explícitamente definidas. Esto hace que haya mucha variabilidad específicamente en todos los países, en los países que tienen modelos de aseguramiento y que incluyen aseguramiento privado. Si no hay una buena regulación, entonces hace que el plan que ofrecen las aseguradoras sea variable, de acuerdo al gusto que ellas tengan y de acuerdo a lo que quieran hacer con el. Si no hay una buena regulación, van a ofrecer diferentes planes, intentando bajar los costos de toda manera. Y de servicios públicos, cuando trabajan en servicios públicos, depende, ya lo dijo el doctor Gavito, de la capacidad que tenga el país, de su sistema público o de la capacidad resolutiva de cada institución, que no necesariamente es la misma en todos. En general su financiamiento es variado, pero está centrado básicamente o en el sistema del gasto público, en los sistemas públicos de salud, en los sistemas de seguridad social, en los seguros privados y prepagos que cada vez se hacen más importantes, y por sobre todo en el gasto de bolsillo, que vuelvo y reitero, es tremendamente regresivo para los más pobres. Entender claramente que la catástrofe obviamente de salud está relacionada con el financiamiento del sistema y básicamente con el gasto directo de bolsillo, y que por tanto la lucha o la manera como se financian los servicios debe estar enfocada a disminuir el gasto directo de bolsillo básicamente, y la única manera de hacerlo es mancomunando fondos y incrementando el gasto público de salud y el nivel de protección social que le otorga la sociedad a los individuos. Que aquí entramos al campo de la salud como un derecho y no solamente como una prestación social del Estado. Y por último, que mancomunar fondos y riesgos parece que es una de las medidas que se ha venido diciendo hace muchos años, que si ponemos a la gente en un pool, los sanos cubren los enfermos y los jóvenes a los mayores, etcétera, se va a tener mejores resultados que si lo tengo por grupos separados. Si los fondos se administran por fondos y por entes autónomos para cuidar lo suficiente los recursos, parece que también ha sido muy bueno en algunas partes, y que sobre todo que los programas que manejen las enfermedades catastróficas no solamente deben quedarse ahí, sino intentar incidir en los programas de promoción y prevención, deben tratar de incidir en el uso racional de tecnología y medicamentos para poder contener los costos, o por lo menos para racionalizar el uso de los recursos. Es volver a recordar que la CUS, como fue lanzada en 2010, tiene 3 dimensiones, y que la única manera de lograr una cobertura eficiente, incluidas las enfermedades de alto riesgo, está en incrementar la cobertura poblacional, en mejorar la cartera de servicios y hacerlos, o la cartera no, mejorar los 2 tipos de servicios que se ofrecen y hacerlos cada vez más integrales y eficientes, y sobre todo mejorar la protección solidaria de los hogares, que es donde debe ponerse el énfasis. Bueno, muchas gracias. Agradecer a FISAR, al Ministerio de Salud por la invitación y agradecerles a todos ustedes por su audiencia en estos minutos que vienen. Primero quiero mostrarles un contexto general de lo que es salud para que se entienda cómo es que esta entidad no tiene todo el dinero que se piensa que tiene. Bueno, es nuestro objetivo. Dentro de nuestro objetivo ustedes pueden ver la palabra humanización por ahí. Lo primero que hemos encontrado es que manejando más de 7.000 millones de soles tenemos todavía como principal problema el trato a nuestros usuarios, ¿no? Ustedes pueden ver cómo está creciendo la población asegurada. Estamos ahora en más de 10 millones. Pero ya hay un pronóstico que para el 2021 vamos a llegar a tener el 40% de la población. O sea, vamos a superar los 12 millones de asegurados. Nuestra población asegurada es diferente a la población nacional en cuanto a que ustedes ven la pirámide, y esto sí es importante cuando uno trata salud, porque si tenemos un mayor porcentaje en pacientes de tercera edad, pues bueno, es la carga mayor que tenemos en tratamiento, ¿no?
una encuesta donde nos dice que nosotros atendemos que los asegurados, el 47.8% alguna vez se enfermó en el 2012. De ese 47.8%, el 54.9% acudió a un establecimiento de salud. El resto, como ustedes pueden ver, se automedicó con una receta anterior o no asistió simplemente. Del 54.9% se atendieron en nuestra entidad el 61%. El 29.9% de asegurados se atendió en el sector privado, que tenía dinero o tenía la facilidad, y el 11.7% del Ministerio de Salud. Mucho se habla de este cruzamiento de atención entre el seguro y el MINSA. Acá está en cifras, va al 11.7%, que el MINSA atiende a pacientes que son asegurados. En realidad, la cifra para el MINSA puede ser una cifra alta, para el salud termina siendo el 5% de toda su población. Entonces, como ven ahí, el 84% de las que atendemos son enfermedades crónicas. Yo creo que el Ministerio también ya está virando a este tema. Y como ven también, el 67% de lo que atendemos son trabajadores del sector privado. Y los que más aportan en salud son los trabajadores del sector privado. Una entidad hecha para atender a los trabajadores que aportan y que no recibe un solo sol del fondo del Estado, recibe las aportaciones de los trabajadores. Pero como ustedes pueden ver ahí, casi más del 85% de nuestra población asegurada percibe un salario de menos de 2.000 soles. O sea, tampoco tenemos personas que ganen muchísimo, ¿no? El 86% exactamente gana menos de 2.000 soles. Este es otro dato que tenemos interesante también. Mientras menos remuneración vital, más carga del hogar. Y lo ponemos porque nosotros solo percibimos un pago, el del jefe del hogar o el que está asegurado, y con eso viene su esposa, sus hijos. Bueno, ahora también por ley, la hija del asegurado, si se está embarazada, o sea, atendemos hasta los nietos. Sí, es una locura, pero es una realidad. Es una entidad que no recibe un sol del Estado, como les digo, pero que el Congreso puede definir si le quita dinero. Y entonces ha definido hace un par de meses, hace un par de años, que en julio y en diciembre solo recibamos el 9% de uno de los sueldos. En el sector privado, julio y diciembre tienen un aporte adicional a los trabajadores. El monto del 9% no se da por cuántas veces yo estoy cobrando en el año, sino por el total. Y sobre el total uno va definiendo cuánto es el aporte que debe pagar un asegurado. Cuando alguien cree que en julio cobra 2 veces y en diciembre cobra 2 veces y se debe descontar solo una vez, es un error terrible, ¿no? Eso significa que el seguro está dejando de percibir 700 millones de soles anuales. Cuando alguien cree que por temas populares puede decirle a los trabajadores, a los profesores, que ellos iban a pagar el 9%, pero el 9% del 60% del sueldo. Entonces no es 9%, es 9 por 5, 5.4% que se descuenta a todos los profesores. O cuando alguien cree que yendo al Congreso y le dice al Congreso que los agricultores no deben pagar el 9% por gente de extrema pobreza, y el Congreso se come el sapo y aprueba que los agricultores solo paguen el 4%, no tenemos ningún agricultor asegurado. Los asegurados es la agroindustria, y la agroindustria es la que mayor ingreso tiene y es la que paga el 4%. Entonces, es una entidad que vive de los aportes de los trabajadores, pero que el Congreso puede decidir si le quita o no dinero. Y entonces, si ustedes ven que casi la mayoría de los trabajadores, como hemos visto, está en un aporte que está en este rango de dos remuneraciones mínimas vitales, y vemos que la carga de ellos es 2.75, más el trabajador 3.75, lo que cobramos por persona por mes es 17 soles.
con 17 soles por persona, asumimos toda la enfermedad que pueda tener. Y es un seguro que no existe en el mundo porque no tiene ningún límite, no tiene ninguna traba. Las 390 enfermedades declaradas raras, si se tratan en el seguro. Porque no podemos decirle no se trata. Y se trata desde que existe el seguro. Y encima tenemos deuda, porque no solo nos dejan de pagar, también nos deben. Y si ustedes ven, nos deben varios miles de millones de soles, y el más deudor es el sector público. Y dentro del sector público, los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales creen que no deben pagarnos. Tenemos una entidad con 390 establecimientos, 300 de primer nivel, 80 hospitales nivel 2 y 7 hospitales nacionales y 3 institutos. Estamos creciendo porque la oferta que tenemos no es suficiente y entonces hemos empezado a contratar servicios privados. Tenemos IPRES, vamos a tener 2 hospitales de APP y la idea es tener la oferta. Hemos encontrado que una consulta ustedes pueden estar esperando 90 días, ¿no? O más todavía, y la meta de nosotros es bajarla por lo menos este año a 45 días. Este es el tema judicial, donde ustedes pueden ver ahí que el primer juzgado especializado en lo constitucional define y declara, y yo sí quisiera leer esta parte, ¿no? Declaro fundada la demanda de fojas 152 y siguiente, en consecuencia ordeno, dice el juez, porque el juez ordena, que la demandada, Seguro Social de Salud, cumpla con incluir dentro del petitorio farmacológico el producto acetato de glatilamero. El que pidió fue un paciente. Nosotros debimos comprar para un paciente, ese fue el juicio. ¿Cómo es que el juez puede decir que este producto se va a incluir en el petitorio? Si yo lo incluyo en el petitorio, ya no hay un trato por paciente. Y estamos abriendo a todo es salud. En realidad, acá sí estamos, nosotros no hemos acatado este fallo, ¿no? Es un tema que puede incluso traernos problemas legales, porque al juez no se le dice si cumplo o no cumplo, no tiene que cumplir. Pero nos parece ya en extremo el que acepte, a pesar del sustento de la entidad, de decir que no va a dar el producto, el que nos diga que le demos no solo al paciente, sino que lo pongamos dentro del petitorio. Eso sí creemos que necesitamos reunirnos, ¿no? Este no es un tema de salud, no es un tema de MINSA, es un tema del país. Y acá, en el tema del país, necesitamos que los jueces entiendan, cuando ellos dicen petitorio, qué está significando, ¿no? Bueno, de lo que compramos tenemos graves problemas, ¿no? Porque muchos de estos productos tienen postor único y en este grupo van a haber muchos de ellos, y el gran problema que tienen estos postores únicos es que cuando vemos los precios de importación pueden ser muchísimo más bajos que los precios de venta, y ahí tenemos otro gran problema, porque no tenemos en la ley nosotros una posibilidad de comprar fuera. Estamos obligados a comprar a un representante acá. Y este tema del postor único, ¿qué pasa sin postor único? ¿Hemos hecho algo? Pues hemos hecho bastantes cosas para postor único y aún así no tenemos una respuesta. Ustedes pueden ver ahí que el porcentaje de incremento, que está en la cuarta columna, dice precio de aduanas, precio de salud, diferencia, margen de ganancia. Ustedes ven 136, 96, 318%, 103, 600%, 200%, 600%. Sistema Nacional Integrado de Salud. Acá tenemos una historia parecida a la de los programas. El Ministerio de Salud Pública tiene una división de evaluación sanitaria que a su vez tiene un departamento de evaluación de tecnología. Esto es bastante reciente, la creación de este departamento y de esta división datan de 2005-2006 con la primera reestructura luego de la reforma del sistema. En el año 1980, ¿no?, a través de un decreto ley que se promulgó en el 79 y actualmente está regido por una ley del año 1992, es decir, que es un organismo
que tiene ya unas décadas de experiencia que han servido para mejorar cosas, ha transitado varias crisis económicas en el país, gobiernos de distintos signos, y ahí sigue, en este momento está vinculado estrechamente a la reforma del sistema y al Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero es un organismo que tiene entonces ya unas cuantas décadas. Su misión es asegurar el acceso equitativo de toda la población a un conjunto de prestaciones médico-quirúrgicas consideradas de alta especialización e impacto económico en condiciones de calidad y sustentabilidad. En esta definición de la misión institucional tratamos de poner una serie de conceptos bien claros que son los que signan el accionar de este fondo. Especialidad de prestaciones médicas y quirúrgicas consideradas de alta especialización en condiciones de calidad y sustentabilidad. Justamente la ley del Fondo Nacional de Recursos le da la competencia de velar por la calidad de las prestaciones que financia. Esa competencia que está dada en la ley tiene una interpretación de acuerdo a las distintas autoridades del fondo que a veces es motivo de conflicto con las funciones inherentes al Ministerio de Salud Pública. Pero la ley lo dice así y hay que ver cómo se combina, digamos, las funciones de uno y otro organismo. La sustentabilidad es un concepto fundamental en el accionar del Fondo Nacional de Recursos. Los ingresos y los egresos tienen que estar siempre balanceados y cada prestación que se incorpora es estudiada cuidadosamente porque justamente la sustentabilidad es de las cosas que más se cuidan. Una vez que se decide incorporar una prestación, hay que tener la absoluta seguridad de que eso podrá ser sustentable para todos los usuarios del sistema, ciudadanos del país que la necesiten y no que por falta de fondos no se pueda brindar a algunos, y que se sostenga en el tiempo. Entonces, cuando se hacen los estudios para incorporar a la cobertura del fondo nuevas prestaciones, es de las principales cosas que se tienen en cuenta. Las incorporaciones nuevas nunca jamás de los jamases se hacen a partir de casos individuales. Siempre se hacen en una determinada cadencia de estudios y en un determinado lapso que nunca es suficiente para las expectativas, por supuesto, de la población asistida, ¿no? Cuando alguien tiene un problema de salud o un grupo de personas tiene un problema de salud, siempre quiere, lógicamente, que se incorporen rápidamente a la cobertura. Eso no es posible, se hace en un lapso prudencial, pero también tenemos mucho cuidado de no hacer jamás incorporaciones a propósito de casos particulares que se presenten, porque si no se desvirtuaría, digamos, la misión del acceso, la equidad y demás, y además se desfinanciaría, porque si se estuvieran colocando prestaciones por presión social o presiones individuales, no podría haberse sustentado económicamente el fondo. Esto, ni que hablar, es fácil de entender que genera algunos problemas a veces cuando tenemos que explicar estas cosas a la población general o a la clase política y demás. Pero esto es un principio que manejamos con muchísimo cuidado, no generar incorporaciones a la cobertura a partir de solicitudes individuales. Bueno, las definiciones que signan entonces el accionar principales son: se trata de un sistema de reaseguro para gastos catastróficos, aunque vamos a ver que no están todos, a través de un fondo marcado. Opera como un fondo público. El dinero que maneja el Fondo Nacional de Recursos es dinero público. Ahora vamos a ver cómo se componen los ingresos del fondo. Y es administrado por este Fondo Nacional de Recursos, que la ley le da estatus de persona pública, no estatal, y tiene un alto nivel de autonomía. No es entonces un organismo público, es público no estatal con elevado nivel de autonomía. La gestión es público y privada y están involucradas en ella el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía, la Seguridad Social, instituciones privadas y prestadores. Y los servicios que financia el fondo se brindan a través de múltiples prestadores. A ver. No sé
si tengo una diapo donde detalle la composición. La autoridad máxima del Fondo Nacional de Recursos es la Comisión Honoraria Administradora, que está integrada por 9 integrantes titulares con sus respectivos alternos. 5 de ellos son del sector estatal y 4 del sector privado. Los 5 estatales son 3 del Ministerio de Salud Pública, incluyendo la Presidencia, 1 del Ministerio de Economía y 1 del Banco de Previsión Social. Dentro de los 4 representantes privados hay un representante de la Asociación de IMAES, un representante de la Federación Médica del Interior, que es una federación de entidades prestadoras de salud del interior del país, y 2 representantes más, hay 2 lugares más para 2 cámaras empresariales de instituciones prestadoras de salud privadas. Según la cantidad de afiliados o usuarios que tengan cada una de estas cámaras, les corresponde o no estar en la Comisión Honoraria Administradora. Los 2 lugares que hay no alcanzan para todas las cámaras que hay y entonces cada tanto tiempo se hacen elecciones, se estudia nuevamente el padrón de afiliados y se establece a quién le corresponde la representación por un periodo. Entonces son, vuelvo a repetir, 5 representantes públicos y 4 privados en el órgano que dirige el fondo, que es la Comisión Honoraria Administradora. Tampoco es el Ministerio de Salud Pública. Si bien el Ministerio detenta la presidencia por ley, no tiene la mayoría de la Comisión Honoraria Administradora, sí tiene la mayoría de la representación estatal. Bueno, ¿cómo recauda el fondo? Por un sistema de capitación. El aporte está establecido por ley en forma obligatoria y el valor es autorregulado, es decir, lo puede fijar el propio Fondo Nacional de Recursos. Creo que ahora tengo una gráfica. Han tenido un impacto no en el número de solicitudes no autorizadas, sino en la disminución del número de solicitudes. Es decir, cuando los médicos del sistema ven que los están mirando, se cuidan más en las solicitudes, digamos. Se cuidan más de que sus solicitudes se apeguen a los protocolos que ya conocen. Todos los médicos conocen bien los protocolos del Fondo Nacional de Recursos. Sin embargo, a veces pasaba que, aunque sabían que su paciente no estaba en el protocolo, igual hacían la solicitud. Bueno, el sistema de ateneos y siempre podemos recurrir y tenemos algunos fijos de asesoramientos externos. El sistema de ateneos es también un sistema donde participan profesionales, profesores, gente con trayectoria en determinada área, estudiando las solicitudes, pero con alguien del staff estable técnico del Fondo Nacional de Recursos. El sistema de segunda opinión y los ateneos se complementan entre sí para estudiar mejor las solicitudes y el cumplimiento de los protocolos. El sistema de segunda opinión es totalmente externo al fondo. En los ateneos participa el fondo. Y los asesoramientos externos, bueno, son esos, los asesoramientos que se piden fuera del país, generalmente para casos discutidos o raros, o que no hay acuerdo, digamos, entre los propios profesionales del país. Bueno, las normativas del fondo están basadas en la evidencia científica, tienen asesoramiento de expertos y son de conocimiento público. Por eso que yo digo que todos los médicos del Uruguay saben perfectamente cuál es la normativa y por lo tanto saben evaluar si su paciente está comprendido dentro de ese protocolo o no. Contienen el listado explícito de las situaciones clínicas que están incluidas y excluidas. Y explicitan algo que es muy importante y que a veces es difícil de explicar a la población general, cuál es el objetivo de la cobertura. Si esa prestación o medicamento busca la curación, busca detener la progresión, busca la sobrevida libre de enfermedad o mejorar la calidad de vida. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que están recibiendo una medicación y, bueno, cuando la enfermedad progresa hasta determinado punto, ya no entran en el protocolo. Es muy difícil decir que no se sigue dando. Sin embargo, el médico lo sabe. Ahí hay un problema entre la confianza médico-paciente y la relación que el médico
clínico implicado en la asistencia directa tenga con su paciente para explicarle cuáles son las condiciones en que va a recibir esa medicación y en qué condiciones puede serle retirada y por qué. Si no lo sabe el paciente, ahí se generan situaciones sumamente tristes, ¿no? Porque nos vemos obligados en el fondo a explicarle a las personas con todo lo que eso implica para una familia con un enfermo y demás. Bueno, cada situación es resuelta por el médico del FNR o en un ateneo médico y asesorado por un experto local en cada campo. Es lo que decíamos recién de, digamos, las solicitudes que se reciben son todas estudiadas y evaluadas. No es que llegan y se autorizan. Acá tenemos un ejemplo simplemente de normativa. El sistema de autorización. Los análisis de las solicitudes son caso a caso por el médico del FNR, pero vuelvo a decir, caso a caso no significa que se estudie el caso y toda su historia clínica en cada caso particular, sino que se revisa la pertenencia o no del paciente al protocolo correspondiente. El 80% son sometidas al sistema de segunda opinión médica que les decía recién. Y un gran porcentaje, que depende del tipo de prestación, es analizado en un ateneo. Tenemos la posibilidad, hemos establecido la posibilidad de que se puedan hacer solicitudes con carácter urgente, ¿no? 50% son definidas como urgencias y el sistema de evaluación no genera ninguna demora. Luego, el sistema de segunda opinión, creo que tengo también una diapositiva, va a determinar que un gran porcentaje de esas solicitudes definidas como urgentes en realidad no eran urgencias. Y ahí se generan instancias de difusión, estos datos se publican todos en la página web y se ha ido mejorando, han ido disminuyendo paulatinamente las solicitudes catalogadas como urgentes que en realidad no eran urgentes. El otro 50% son solicitudes coordinadas que requieren un plazo mayor, pero la cuarta parte son resueltas antes de los 3 días calendario. Hoy otro colega hablaba de los mitos, bueno, también las instituciones cuando solicitan a veces le dicen al paciente el Fondo Nacional de Recursos está demorando la autorización y en realidad es que ni siquiera la mandaron. Los datos duros son que realmente la cuarta parte se resuelve antes de los 3 días calendarios de las coordinadas. Las urgentes se resuelven en menos de 24 horas, por supuesto. Aunque después se evalúan. Bueno, acá tenemos algún detalle sobre el sistema de segunda opinión. Tienen, por supuesto, un mayor énfasis en valoraciones extra de las que pueden hacer los técnicos del fondo. Valoran las comorbilidades, valoran la calidad de vida, la capacidad de rehabilitación, la oportunidad para afrontar la técnica en las mejores condiciones, el ajuste a las indicaciones. Por ejemplo, en valoración de la oportunidad, me viene a la mente el tema del sobrepeso y las prótesis de cadera y rodilla. Entonces ahí la gente protesta porque dice me demoran. Bueno, no, pero no te voy a poner una prótesis si pesas 120 kilos, porque la prótesis no te va a durar nada. Entonces se los entra en el programa de disminución de peso y demás. Y bueno, estas son todas cosas que hace que se enfoque, ¿no?, hacia la calidad y la seguridad del paciente. No es solamente un autorizador y pagador de actos. Bueno, acá tenemos definido algunos de los ateneos que hay, el cardiológico, la obesidad, el marcapasos, son distintos tipos de ateneos. Recuerdo entonces que en los ateneos sí participan técnicos del Fondo Nacional de Recursos, además de expertos de afuera, a diferencia del sistema de segunda opinión, que son todos de afuera. Más ateneos, trasplante cardíaco, renal, tratamientos, de mortalidad. Bueno, acá tenemos entonces la evolución del número de solicitudes y vemos entonces que a partir del 2002, un poco antes, 2001, cuando cobró vigor, digamos, por la razón del artillero, por la crisis económica que se vivía en el país y en todas las instituciones, el control y el efecto que tuvo la implantación del sistema de ateneos y de segunda opinión fue disminuir la cantidad de solicitudes. Vean que no disminuyó prácticamente la proporción de solicitudes autorizadas, pero sí el número absoluto. Es como un efecto extra, digamos, del sistema de segunda opinión médica. Ahora, en el 2009 se ve un repunte de las
solicitudes no autorizadas, pero que en realidad se debe, porque impresiona un poco, ¿no?, la última barra, en realidad se debe a la inclusión de los medicamentos en la cobertura del Fondo Nacional de Recursos. No es que se hayan negado prestaciones, los medicamentos se incorporaron a partir del 2007 y eso nos ha generado la necesidad de estudiar cuidadosamente esto, y se han dado negativas con distinta suerte, ¿no? Pasa lo mismo en todos los países. Hemos tenido recursos de amparo, hemos ganado, hemos perdido. En general ganamos los recursos de amparo como Fondo Nacional de Recursos, pero los perdemos como sistema, porque la justicia condena siempre al Ministerio de Salud Pública a brindar ese medicamento. Entonces, si hablamos desde el fondo, decimos ganamos la mayoría de los amparos, pero en realidad el sistema los pierde porque se condena al Ministerio de Salud Pública. Bueno, acá tenemos un algoritmo que solamente pretende mostrar cómo es el procedimiento de la autorización. Ahí tenemos que comienza entonces con la solicitud del médico, ¿no? Se hace un control médico de la solicitud, puede ir a la segunda opinión o a ATN o a las dos cosas. Acá están los grupos evaluadores. Puede definirse que el paciente entra en un programa externo a través de la estrategia de prevención y puede, por supuesto, autorizarse. Una vez que se autoriza, la persona hace uso de su libertad de elección y elige el IMAE donde realizarse el acto en cuestión. Sin embargo, las instituciones, los IMAEs, envían al Fondo Nacional de Recursos un documento que dice realice el tal acto. Ahí vuelve a ser controlado por médico y por técnicos la realización del acto, a ver si cumplió con todo lo que tenía que hacer, digamos las disposiciones técnicas de ese acto, todo lo que dice el contrato de gestión con las instituciones. Acá se controla a ver si se cumplió o no se cumplió. Si algo no se cumplió, no se paga. Y ahí vienen los reclamos y demás. En general, una gran proporción de los actos cumplen con todo porque saben que si no, el fondo no les paga. Si les falta algo de lo que estaba en el contrato de gestión, no se paga. Bueno, se habilita el pago y se paga. Todo esto puede hacerse por vía electrónica. Tanto la solicitud como el informe de realización y bueno, la habilitación de pago, todo se puede hacer por vía electrónica. Siempre tenemos igual el respaldo en papel, por razones legales todavía, pero la posibilidad de hacerlo en forma electrónica es lo que garantiza la rapidez, ¿no? Bueno, aparte, en el sistema de información del fondo, que es muy completo, tenemos un área de monitoreo de resultados, seguimientos, de vigilancia epidemiológica, y estudios científicos y demás. Sistema de alertas, por ejemplo, hay inspecciones y visitas sistemáticas a los IMAEs, por ejemplo, a los IMAEs donde se brindan diálisis, se controla sistemáticamente la calidad del agua, la existencia de infecciones o chuchos en los pacientes que están siendo dializados, y eso genera una alerta en el sistema en el cual se suspende inmediatamente el envío de pacientes a las instituciones que tengan alguno de estos alertas. Bueno, esto es entonces algunas características. En general, en el Uruguay como país, tiene algunas características que hacen que el Fondo Nacional de Recursos tenga también a su vez las características que tiene. El sistema de salud tiene un elevado nivel de cobertura, ¿no?, con tasas de uso mayores a las de otros países de ingresos medios. O el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo como organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado por dos ministerios, Hacienda y Salud, para constituir el frente común y abordar el alto costo del país. Este fondo interactúa y trabaja con todos los actores del sistema, para el ministerio, para las entidades promotoras de salud, para las instituciones prestadoras de salud, los proveedores, incluyendo obviamente la industria, y
estos sectores están vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud y el fondo reporta información que sirve como insumo para que la Superintendencia Nacional de Salud regule y controle y haga sus veces de inspección, vigilancia y control tanto a las EPS como a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Por lo tanto, la misión de este organismo era promover la gestión de riesgo en salud en el sistema, estabilizar la variabilidad en el manejo de los casos existentes, pero con una calidad técnico-científica basada en evidencia que pudiera permitir en realidad protocolizar la atención de los pacientes de alto costo y poder evaluar por resultados en salud a cada uno de estos actores del sistema, e introducir mecanismos financieros en el sistema que pudieran contribuir a disminuir la carga de la enfermedad de estas patologías de alto costo y que por supuesto permitiera incentivar, identificar quién agregaba valor en el sistema de salud. Se crearon 3 líneas de acción. Básicamente una, que es el aseguramiento. El principal objetivo de esta línea de acción era la inclusión y selección de patologías de alto costo, pero no con una lista, sin tener una realidad técnico-científica para saber qué es una patología de alto costo, sino con criterios técnicos de calidad que nos permitieran definir cuáles iban a ser las patologías de alto costo que tenían que manejarse en el fondo. La gestión de riesgo, para poder intervenir los casos futuros de alto costo, que podía contribuir indirectamente a la organización de la oferta y demanda, pero con un enfoque de riesgo en salud. Y la otra línea de acción era el impacto, o es el impacto de la carga de la enfermedad del alto costo, interviniendo esos casos existentes mediante una protocolización, un manejo adecuado a partir de las guías de atención y de práctica clínica, de evaluaciones económicas que nos permitieran en realidad poder evaluar la gestión que hacían las aseguradoras e introducir mecanismos de ajuste por riesgo en estas patologías financieramente viables. La aplicabilidad de las evaluaciones económicas como una herramienta más, pero no la única para un sistema de salud. Por lo tanto, no sabíamos pues quién era quién, no podíamos saber quién agregaba valor en el sistema de salud, con qué calidad y a qué costo y con qué costo. Entonces decidimos organizar la demanda y oferta en patologías de alto costo, porque a su vez incentive la competencia basada en resultados. Entonces, lo que han hecho las aseguradoras con toda esta información de gestión de riesgo es poder reestructurar programas de nefroprotección para poder tener mejores resultados, evitar que los pacientes lleguen muy tempranamente a diálisis y que existan criterios de inclusión de los pacientes a diálisis, no que se incluyan cuando tienen un estadio 3, como se veía en el sistema en el año 2008, o que se incluyan en pacientes tempranamente, sino que a su vez estos pacientes con estos criterios puedan tener también una buena calidad de la diálisis. Hay que ordenar a todo este sistema. O sea, ya le nombré como 1100 actores de movida de seguridad social y servicios prepagos. Entonces, y argentinos. Eso genera un doble desafío de organización. Entonces, esto también está vinculado a dónde van las personas en cada parte de dónde se cubren. Las obras sociales tienen más o menos 20 millones de personas, el sector público 19, y están las prepagas con 2.7 millones de personas. Hay 1 millón de personas que tienen doble cobertura. Esto de la doble cobertura también fue comentado a la mañana, que hay personas que tienen la opción de optar por 2 sistemas o 3 sistemas y hay otras que les queda un único sistema. El gasto en salud en el 2010 fue de 27.000 millones de dólares. Lo pasé en dólares para que pudiéramos
pensarlo juntos. Y ahí está dividido por subsector. Cada uno de los subsectores, hay algo que las obras sociales, más allá que hoy el representante de salud establecía cómo podía ser que los legisladores legislaran algunas cuestiones vinculadas a la obra social, menos mal que ahora no está presente, porque en Argentina se estableció una obligatoriedad mínima de prestación para cualquier subsector, que se llama el programa médico obligatorio. O sea, uno va a una prepaga, a una obra social, eso se lo tienen que dar o dar, y en forma gratuita. Muchas de estas enfermedades, muchas de las enfermedades de alto costo, muchos cánceres, el VIH en especial, están vinculados a este PMO, están en el PMO. Entonces esto hace que las obras sociales y el sector público se pongan en alerta, porque lo van a tener que cubrir de alguna forma. Entonces, ahí empiezan a ver los actores. Tenemos que saber que, si bien es cierto, las enfermedades de alto costo son enfermedades a las cuales tenemos que financiar cuando ya se presentan, y el PISAL entra a tallar cuando ya tenemos el diagnóstico. Sin embargo, también como salud pública tenemos que ir hacia adelante, o sea, hacia atrás, ¿no? Tratar de prevenir, tratar de evitar que estas lleguen, y eso significa hacer detección precoz, significa hacer prevención, significa hacer tamizaje neonatal, que es un tema que también hemos empezado. Pero en fin, hay muchas cosas, creo, por hacer en el antes, y cuando ya tenemos la enfermedad, ver cómo tratar de cubrirlas y cómo ser, entre comillas, justos, que es difícil cuando hablamos de este tipo de enfermedades, porque son enfermedades de mucho dolor para la familia, que exigen con mucha justicia de repente que podamos cubrirlas, pero a veces esto se hace complicado. Entonces sí creo que las palabras que dijo la doctora Hamilton, de si queremos hacer cosas y resultados nuevos, tenemos que hacer, no podemos hacer lo mismo, tenemos que ser creativos, tenemos que buscar iniciativas y de repente buscar la experiencia de ustedes y empezar sobre ellas a trabajar también acá en el país. Yo les agradezco muchísimo, espero que estos días en el país hayan sido agradables, que hayan probado nuestra rica gastronomía, ¿sí? Que la hayan pasado muy bien. ¿Sí? Qué bueno. Muy bien, agradecer a todos los participantes que han estado acá, que estoy seguro que también están interesados en el tema y que llevarán al lugar donde trabajan la experiencia y empezar a trabajar también nosotros como país para ir implementando este tema apasionante, difícil, pero que tenemos que juntos llevar a un buen puerto. Muchísimas gracias, y con eso damos por clausurado el financiamiento de las enfermedades de alto costo en el contexto actual en el Perú y en otros países de la región. Muchas gracias.